comenzar en esta conversación, si uno pudiera tal vez colocar algún acento en las posiciones que ustedes los enfrentan, sería respecto a la marihuana. Ana Luisa está más bien por un camino de abstinencia y prevención, y Claudio por consumo responsable y reducción de daños. ¿Me equivoco o no, Ana Luisa? Sí, yo estoy por un camino no solamente de abstinencia, estoy por un camino de ojalá que el mensaje que en Chile se entregue respecto de la marihuana sea único, claro, potente y visible respecto de los daños que produce la marihuana, y tratar de hacer un llamado en el sentido de que cuando la gente comienza a consumir probablemente cree que es muy fácil dejarlo. La experiencia nuestra después de 13 años en este centro en esta fundación, que tenemos 5 centros de rehabilitación, es que el dolor, el abandono, la pérdida que implica años de consumo son irrecuperables. Y por lo tanto todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para lograr transmitirle a los jóvenes el daño que produce esto, y de que se trata de un camino que al principio todos consideran que es posible revertir y todos se sienten capaces de revertir, pero va a haber un porcentaje que no va a ser capaz de revertir, y entonces como no sabe cada uno si él va a ser parte de ese porcentaje, más vale no iniciar ese camino. Claudio, dime. Al respecto de eso, tú... A ver, dos cosas. Consumo corresponsable, por ejemplo, versus abstinencia total. A ver, es que no es, en nuestro caso por lo menos, a diferencia quizás de Ana Luisa y la perspectiva de la Corporación de la Esperanza, no es que sea un en vez de. Ojalá la gente no consuma sustancias de ningún tipo, legales o ilegales. Y sin embargo, si el gran matiz, y quizás lo que nos pone en una vereda un poco distinta, cosa que yo relativizo, es que si bien eso es absolutamente deseable, que es bueno que se trabaje en esa perspectiva, etcétera, también hay que tener políticas de drogas realistas y eficientes, ¿ya? Y hay que entender que no hay forma humana, ni divina probablemente, de evitar que todo el mundo, que nadie nunca las consuma. Y para ese público también son seres humanos, también tienen derechos sociales, civiles, políticos, etcétera. Y también para ellos tiene que haber una política de droga. Y si por ese motivo una persona mayor de edad, por alguna razón, ha decidido utilizarla, ¿ya? También esa persona puede evitar generarse más daño, un potencial daño, o generárselo a terceros, ¿ya? Pero lamentablemente en este país pareciera que los usuarios no existen. O sea, los énfasis se pone solamente que la gente no consuma, y de ahí lo agarramos cuando ya son, precisamente cuando tienen problemas de consumo problemático. Pero hay una brecha entre medio, que es precisamente porque no existen este tipo de mensajes o este tipo de políticas, que, o sea, no olviden, nadie nace siendo un usuario problemático, ¿ya? Ni es a la primera vez que consumen que se vuelven usuarios problemáticos o adictos a alguna sustancia. Es un proceso, sí, hay un proceso en el cual intervienen muchos factores, incluso más relevantes y preponderantes que la misma sustancia. Sí, ahora, no es razón el que haya consumidores de droga para tener una política en torno a la protección de los consumidores de droga. Si uno está convencido que la droga hace daño y que ojalá nadie consumiera droga, bueno, lo que hay que hacer, independiente de asumir cuál es la naturaleza humana, lo que hay que hacer es un esfuerzo para que disminuya el número de personas que sea consumidora. Y cuando existe ya un número de consumidores que es evidente que es un criterio de realidad, lo que hay que hacer es prestar ayuda a ese número de personas, no tanto en el sentido de la reducción de daño, porque lo que hay que hacer es abordar cuáles son las razones para que esas personas estén consumiendo droga, y normalmente pasa por una serie de problemáticas que no han podido enfrentar y resolver, y que hay que buscar la manera de enseñarles a resolver por una vía distinta al consumo de una droga. Siendo súper legítimo, obviamente lo que está planteando Ana Luisa, el tema es que la evidencia científica a lo largo de estos casi 100 años de prohibición, que son un poco los que vienen determinando las políticas de droga a nivel mundial desde principios del siglo pasado, la evidencia científica muestra que este camino de solo la prohibición, de solo la represión, no ha disminuido, no ha logrado ni sus propios objetivos. Por ahí son datos que pueden parecer curiosos, pero hace más de 30 años que supuestamente Naciones Unidas había decretado que la marihuana iba a desaparecer de la faz de la Tierra. Y eso no solo no ocurrió, sino que aumentó su producción y aumentó su consumo. No solo en Chile, sino en otros países también. Entonces, hay un problema de la eficiencia de esa política, y los recursos que se gastan en esas políticas y en ese enfoque no han resultado, o han resultado por una porción muy, muy minoritaria de la población. En términos de lo que significa el aumento, bueno, hay un negocio detrás. O sea, entendamos que en una sociedad donde hay un mercado,
donde hay una sociedad de mercado, evidentemente esto es un negocio. Y yo insisto en el problema que estamos viendo en los colegios. Nosotros estamos viendo cada día más adolescentes que consumen droga. Y no una droga que plantan en su casa, una droga que alguien está interesado en que ellos compren. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que sí, se han destinado montones, millones de dólares a tratar de abordar la oferta de la droga. Y en concreto, si estamos hablando de la oferta de la marihuana, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra percepción? Que solo se puede tener buenos resultados cuando tú trabajas en la demanda, cuando tú trabajas en prevención y en rehabilitación. En rehabilitación en las distintas etapas, en rehabilitación precoz para aquellos que están recién partiendo y uno les puede ofrecer una alternativa distinta para resolver sus problemas, para enfrentar la vida distinta a la droga, así como esa rehabilitación que también hay que atenderle y ocuparse de aquellos que han pasado una vida consumiendo y hay que tenderles la mano. Entonces, nuestra postura es un criterio de absoluta realidad. Nosotros no pensamos que en este mundo no hay droga. Porque hay droga, estamos haciendo lo que estamos haciendo, rehabilitando y previniendo, temprano y tardío. Yo creo que, a ver, con lo último comparto, digamos, siempre hay que estar trabajando en comillas, rehabilitación en los distintos niveles y en prevención también. Yo creo que aquí hay dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, el problema para nosotros no son las sustancias en sí, son las decisiones que las personas toman respecto a la sustancia. Por eso creemos que una política de droga eficiente debiera concentrarse en las personas y no en las drogas propiamente tal. Punto uno. Y en segundo lugar, aquí lo interesante, y por eso se agradecen espacios como el de ustedes, es que si te fijas que muchos temas se constituyen mesas de diálogo, mesas sociales, en el tema de drogas, no. En el tema de drogas no hay invitación ni participación a sectores de la sociedad civil que tienen posiciones distintas, ¿ya?, a participar en este debate. Porque nunca se integra a los usuarios de sustancias al desarrollo de políticas públicas, por ejemplo. Yo te aseguro, yo conozco montones, podría darte una 1000 personas, ¿ya?, que felices estarían dispuestas a aportar su experiencia para que la gente, y no porque sean usuarios problemáticos, sino precisamente porque no lo son, ¿ya?, precisamente aportar su experiencia para ver cómo se pueden diseñar campañas de prevención, ¿ya?, de primer orden, de segundo orden, etc.